Ven en esta hora y haz resplandecer tu rostro sobre ellos y sobre nosotros. ¿De qué sirve, Señor, poder estar aquí delante de cámaras ante tantas personas, Señor, si no está tu presencia? Si tú no estás reinando, si tú no estás gobernando nuestras vidas, si tú no nos estás llenando de poder y de fuerza para hacer tu obra, si tú no hablas, si tú no sanas, si tú no libertas las mentes cautivas, si tú no abres los oídos de los sordos para que oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia, si tú no abres los ojos para que comprendan las Escrituras, querido Espíritu Santo, te necesitamos. Tú eres el Espíritu de verdad. Tú eres el Espíritu de sabiduría y de conocimiento y de revelación. Tú nos das inteligencia para comprender los asuntos espirituales. Quédate con nosotros, Santo Espíritu, y reina. De modo que aún cualquier persona que sintonice este canal, este mensaje, pueda recibir el toque de sanador, el toque liberador, salvador de tu presencia. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén. Muy bienvenidos. Que tengan una excelente jornada en el día de hoy. Estamos transmitiendo la reunión semanal de la Iglesia Casa Real desde Montevideo, Las Piedras, lugares donde está enclavada nuestra congregación. Las Piedras quedan en la zona metropolitana. Para todo el mundo, a través de Facebook, a través de YouTube, Instagram y diferentes canales de las redes sociales. También a través de la radio. Así que a todos, bienvenido, quédese porque hoy Dios tiene una palabra para usted. Estamos en una serie de mensajes que se llaman Vida del Espíritu. Y el tema que vamos a tratar hoy es el Espíritu Santo y la clave que libera su poder. La clave para vivir en el poder que da el Espíritu Santo. La Escritura dice en Hechos capítulo 1, verso 8, nuestro Señor Jesucristo dijo así a aquellos discípulos de la antigüedad y nos dice también a nosotros: pero recibiréis poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Jesús estaba mencionando ahí donde usted vive, en la ciudad donde vive, en el pueblo, en el campo, en la ciudad, no importa, en una isla. Me seréis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Quizás donde estás es un lugar lejano, pero ¿qué dice el Señor ahí donde tú estás? Que necesitas un canal de televisión, redes sociales, mucho dinero. No, lo que tú necesitas es la clave para que cuando hables, hables bajo el poder que da el Espíritu Santo. No necesitas nombres rimbombantes. No necesitas darte bombos y platillos. No necesitas afanarte por tener prensa, relaciones públicas y una oficina de propaganda. No. No. Necesitas conocer la clave para que cualquier pequeño acto de obediencia que hagas a la voluntad de Dios, lo hagas bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor les dejó a sus discípulos. Él no les dejó una cuenta en los bancos, no les dejó contactos dentro del Imperio Romano, no les dejó conexiones y amistades que Él hizo en esta tierra.
Él no le dejó ni oro ni plata. De hecho, Pedro y Juan un poco más adelante dicen, no tengo oro ni plata, ni dólares, ni euros, ni libras esterlinas, pero tengo algo. Hay un milagro en mi boca. Hay poder para creer, hay poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que tú descubras la clave para vivir en el poder del Espíritu Santo. Cualquier cosa que tú te propongas hacer en Dios y para Dios, necesitas el poder del Espíritu Santo. Y si el Señor dijo, recibirán poder y van a poder hacer todas esas cosas, ¿por qué tantos creyentes viven en debilidad, en derrota? Tienen esta preciosa y bondadosa promesa, como otras más que hay en el Nuevo Testamento, y no viven a la altura de lo que Dios les ha prometido. Sea por ignorancia, como aquellos efesios que decían, ni aún sabemos que hay Espíritu Santo. O sea por engaño, o sea porque tu religión no te lo permite. Pero lo cierto es que si tú descubres la clave de vivir en comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo es que Él te usa con poder? Pues la vida tuya y la de muchos no será la misma. Aquí la palabra que el Señor usa en el griego, en que fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra dunamis. Recibiréis dunamis cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La versión Reina Valera dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta palabra significa habilidad, significa capacidad, significa destreza para lograr un fin, para lograr algo, para hacer algo. Ese algo es la voluntad expresa de Dios, en este caso, ser testigos, hablarles a otros, discipular a otros. Pero no solamente para esto, sino para todo aquello que es la voluntad de Dios, podemos contar con el poder, con el dunamis, con la capacidad, con la habilidad sobrenatural que da el Espíritu Santo. Pero la realidad de la iglesia hoy no es la que el Señor espera. No digo que no haya poder, no digo que no hayan manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo en la tierra, no estoy diciendo eso. Pero la regla general es que la iglesia vive ante el desafío de predicar a Jesucristo y ante el desafío de vivir una vida en obediencia a su palabra y en santidad, manifiesta debilidad, manifiesta flaqueza, incapacidad. Y eso se nota en los resultados que muchas veces obtiene la iglesia. Y como falta poder, tratan de emular determinadas cosas de este mundo para que el mundo los acepte. Se lo digo así, muy pura y duramente. Se lo digo crudamente y duramente. Repito, hay mucho circo. Hay mucho circo. Hay mucho espectáculo y poco poder. Está vendiendo más lo que vende en el mundo. Luces. Y se venden espejitos de colores. Pero no está la esencia del Evangelio, que es el poder en la persona del Espíritu Santo. La presencia y el poder de la persona del Espíritu Santo. En otras palabras, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero poner algunos ejemplos de la iglesia primitiva, de cómo ese poder se manifestó en ellos y a través de ellos. En ellos, forjándoles el carácter. Es decir, cuando el Espíritu Santo y su poder obran en nosotros, nosotros estamos bajo Él, nos sometemos a Él, somos controlados por Él, y es ahí donde se manifiesta en nosotros un carácter paciente, bondadoso, benigno, gozo, paz, mansedumbre, justicia. Todas esas cosas son manifestaciones del poder del Espíritu Santo en
nosotros, operando en nosotros. Pero también Él opera a través de nosotros y nos usa con poder, de modo que lo que hacemos, lo hacemos con efectividad. Mire, preste atención lo que dice Hechos, capítulo 14, verso 1. Pablo y Bernabé fueron a una ciudad que se llamaba Iconio y llegaron allí y entraron a una sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Este pasaje le atribuye a la conversión de esta gente, judíos y griegos, que podemos decir judíos y gentiles, o podemos decir judíos que hablaban el hebreo y judíos que hablaban griego, que habían nacido fuera de Israel, en la diáspora. Esta gente se convirtió lisa y llanamente por el poder con que estos hombres predicaron. La Escritura dice que hablaron con tal poder que un gran número se convirtió. ¿Es esto lo que pasa hoy en la iglesia? Hay lugares que sí, hay excepciones. Por eso una de las cosas que la iglesia tiene que buscar es la clave para vivir en ese poder. Y hoy lo vamos a saber. Quédese hasta el final. No se vaya de este canal. Aunque vengan tandas, no importa. Quédese acá. Vamos a ver otro pasaje. Hechos capítulo 11, versos 20 al 21. Estoy leyendo las Escrituras en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles, porque hasta ese momento, donde hubo una gran persecución en la iglesia primitiva, en los comienzos, no le predicaban a los gentiles, sino solamente a los judíos, a los israelitas. Pero hubieron algunos creyentes que se fueron 500 kilómetros al norte de Israel por la persecución y llegaron a una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano, la ciudad de Antioquía. Era la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano. La primera era la capital, obviamente, Roma. La segunda era Alejandría, que quedaba en el norte de África, en honor a Alejandro Magno, el gran conquistador griego. Y la tercera era Antioquía. Habían dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Pero esta de Siria era muy importante. Hoy esa ciudad aún existe, está del lado turco, del actual estado de Turquía, porque se le llamaba la Puerta del Oriente. Si bien ella no estaba ahí sobre el mar Mediterráneo exactamente, pero estaba muy cerquita, cerca de la desembocadura de un río llamado Orontes, a pocos kilómetros. Y había un gran puerto allí que comunicaba con el mar Mediterráneo. Era un lugar muy cosmopolita, había gente que se iba a establecer con sus negocios allí. Era una ciudad muy próspera, alrededor de 200.000 habitantes, que para aquella época era una enormidad. Era una enormidad porque en aquel tiempo no era como ahora, que viven casi 8.000 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra. En aquel tiempo, según algunos cálculos que hacen los que saben, esto no es Biblia, y de lo que surge de los estudiosos, es que quizás en el mundo hubiesen alrededor de 200 millones de personas. Lo dicen los demás, no lo digo yo, estoy repitiendo eso. Pero sea lo que fuere, 200.000 habitantes, era una ciudad bastante importante. Allá llegaron aquellos creyentes y dijeron, pero ¿qué nos impide predicarle a los gentiles si los gentiles son pecadores, tienen alma y también pueden recibir el mensaje de Dios? Y miren lo que pasó en Antioquía. Dice que fueron desde la isla de Chipre y de una zona llamada Cirene y les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos. Y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor Jesús. ¿Qué me contuchi? ¿Eran duros? Sí, eran tan duros como los de tu país y del mío. ¿Eran tan pecadores
como los conciudadanos tuyos y como los míos. Pero la clave estaba en el poder que había en esos hombres. Porque, a ver, dicen en mi pueblo que según el sapo el tamaño de la piedra. Si son duros, Dios es más duro todavía. Si les cuesta creer, obrando Él, ¿quién lo impedirá? A ver, ¿quién se anima a jugar un choque de frente con el Señor y ganarle? Así van a quedar también. Entonces la iglesia no tiene que quejarse tanto. Yo sé que con todo hay gente que no se va a convertir, pero créanme que se va a convertir mucho más de lo que se están convirtiendo ahora. Créanme que muchos a usted lo van a sorprender de que se convierta. Que por mucho tiempo no se han convertido, pero se van a convertir. La clave está en el power, en el poder. Ahora, por el contrario, habían creyentes en Corintio, una ciudad que correspondía a lo que es el actual estado de Grecia, a los cuales el apóstol Pablo tenía que tratarlos como niños espirituales, como recién convertidos. Y allí dice en 1 Corintios 3, 1 al 3, dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si perteneciesen a este mundo, como si no fueran ni creyentes, o como si fuesen niños en Cristo, digamos, en forma más tierna, se lo dijo el apóstol Pablo. Dice: tuve que alimentarles con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún hoy no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente de este mundo? Sí, como la gente de este mundo que es débil, incapaz de poder hacer la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos. El carácter de estos corintios era débil: celos, pleitos, iras, contiendas, bullicios, escándalos, habladurías, se sacaban el cuero los unos a los otros. No era amaos los unos a los otros, sacaos el cuero los unos a los otros. Y esto es debilidad, hermanos. Vivir controlados bajo la vieja naturaleza no es vivir controlados por el Espíritu Santo. Y es ahí donde reside la diferencia. Ser llenos del Espíritu Santo no significa hacer paro de mano, rueda carnero, no sé, eso se dice acá en mi país. No significa andar bailando en la cornisa de la iglesia. No. No significa gritar o... ¿Sabes lo que significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa estar controlados por el Espíritu Santo. Significa que cada cosa que usted hace y que no hace está controlada por el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo tiene el control de sus intenciones, de sus pensamientos, de su corazón, de su alma, que usted tiene dominio propio para decirle no a los impulsos de su vieja naturaleza y le dice sí al Espíritu de Dios. Y el bien que quiere hacer, esto hace, esto es poder. Usted se quiere controlar y no hablar, y no habla. Cuando usted es carnal, usted sabe que Dios quiere que se controle, pero lo deja para más adelante. Ahora usted saca el león que tiene adentro. Como dice un amigo mío, un león que usted tiene adentro. Bueno, las carencias, tanto de la falta de efectividad en el ministerio, como las fallas en el carácter, no es otra cosa que falta de poder, falta de habilidad, falta de control del Espíritu Santo y de dominio del Espíritu Santo sobre esa vida.
¿cuál es la clave para que ese poder prometido comience a actuar en usted? Bueno, la clave se llama obedience, se llama obediencia, se llama rendición. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios, la conoce porque lee la Biblia, la conoce porque hay gente espiritual que le aconseja, la conoce porque Dios le muestra y Dios le recrimina a través de su conciencia y le hace discernir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y cuando está mal, usted se siente mal cuando hace algo que está mal. Y usted sabe que Dios no quiere que vaya para ese lado, que hable de esa manera, que reaccione de esa manera, que ande en los negocios que anda, que tenga amistades peligrosas como las que tiene. Usted sabe muy bien de eso, pero es más fuerte que usted. Entonces, cuando usted es obediente y aprende a desarrollar la obediencia, que no es de un día para otro, que eso se va bajo una disciplina que el mismo Dios le va ejerciendo a usted, le va desarrollando la fortaleza y el poder en su hombre interior para que poco a poco usted se vaya volviendo obediente. El apóstol Pablo dice que él trabajaba de tal manera en los Corintios, derribando todo argumento para no obedecer a Dios, llevando los cautivos a la obediencia a Cristo y castigando toda desobediencia que ellos practicaban. ¿Para qué? Para que la obediencia de ellos llegase a ser perfecta. Cuando usted se va acercando a esa perfección en la obediencia al Espíritu Santo, usted poco a poco va experimentando el poder. Hay también otros métodos de disciplina que usa el Señor y que nosotros lo podemos usar junto con el Señor, y es el ayuno. Usted comienza a desarrollar dominio propio, obedeciendo a Dios, apartándose y concentrándose en sus asuntos, porque eso es lo que Dios quiere, que le busquemos de todo corazón. Y a usted le cuesta y se va esforzando voluntariamente y humillando ante Dios, arrepintiéndose de sus pecados y orando y pidiéndole el control al Espíritu Santo, de modo que al finalizar el ayuno, usted se encuentra más fortalecido espiritualmente. Por eso es que el diablo, después que termina el ayuno, lo trata de tentar para que usted vuelva atrás, para que usted vuelva al día anterior al ayuno. Por eso la vida de oración y de ayuno y de apego a la palabra ayuda enormemente a la obediencia al Espíritu Santo. Pero en la práctica, cuando eso se comienza a dar, usted comienza a desarrollar ese potencial. Y se lo digo de esta manera, Romanos capítulo 6, verso 16. Dice así la palabra de Dios, Pablo a los romanos: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo aquel que decide obedecer? Usted se convierte en esclavo de todo aquel que usted decide obedecer. Usted decide obedecer al pecado, el pecado se enseñoreará y va a gobernar su corazón y sus pensamientos. Usted decide obedecer al Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu en la iglesia, y poco a poco, a medida que lo hace, el Espíritu Santo se enseñoreará de usted. Dice Pablo, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo va a llevar la práctica de ese pecado y esclavizarse al pecado, lo va a llevar a la muerte, a la separación de Dios. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Se acuerdan del tema del carácter? La obediencia al Señor por medio de su palabra, la obediencia al Espíritu Santo lo lleva a vivir una vida y un carácter recto. Usted va a hacer cosas que no las va a hacer en un ataque de locura. No se le va a saltar la cadena.
sino que va a actuar en el espíritu. Eso lo va a llevar a tener un carácter recto, atractivo a los demás lo van a admirar. Hoy nosotros, aún dentro de las iglesias, queremos que nos admiren. Ya eso es un problema, porque usted no está, ni yo estoy para ser admirado, ni mirado tampoco. El que tiene que ser admirado es Jesús. A mí me preocupa mucho cuando los predicadores hablan mucho de sí mismos en los púlpitos. Y yo subí, y yo bajé, y yo rodé, y yo me levanté. Y el Señor hacía esto, pero yo estaba ahí. Sancho, como aquellos grabadores de los años 80. Sancho. Me preocupa. El púlpito no es para contar mis grandes experiencias espirituales y mis grandes éxitos. Y está bien que uno hable de lo que el Señor hace, pero yo no soy el centro, yo no estoy para ser admirado. Y todavía el otro error es que buscan ser admirados, no porque son un buen testimonio de lo que el Señor hace en ellos y a través de ellos, sino que buscan ser admirados por bombos y platillos. Luces psicodélicas. La clave acá es someternos bajo la unción del Espíritu Santo y obedecerle. Y ver que esa persona tiene un carácter espiritual. El carácter del Espíritu. Y en una oportunidad, el Señor me habló. Me habla todos los días a través de su palabra. Sinceramente, no dudo que Dios le hable a través de sueños y visiones a otro, porque está en la Biblia. Pero la verdad que Él no escoge mucho esa forma, no sé por qué, pero me habla a través de su palabra. Y en algunas oportunidades me ha hablado directamente a mi espíritu. Ha hablado así a mi espíritu. ¡Pum! Claro, conciso. Son contadas con los dedos, pero de todas ellas me acuerdo como si fuera hoy. Y el Señor me decía que me dispusiera a la paciencia, que Él quería producir paciencia en mí, que me dejara tratar para que fuese paciente y manso. Y me dijo después, si tú estás dispuesto de corazón a que yo permita circunstancias donde desarrolle por medio de tu obediencia a mi palabra y a mi sujeción, paciencia y mansedumbre, yo también te haré una persona admirable, ejemplo para otros. Y créanme que no ha sido fácil, porque la Escritura dice, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que esas pruebas Dios las permitió para que tú lo obedezcas en medio de las pruebas, y esto desarrolle en ti la paciencia. Estoy dándolo en forma explicada el versículo. Verdaderamente que viene a nuestra vida un montón de tormentas y de cosas que no la oramos ni la pedimos, pero vienen igual. De hecho, él mismo dice a través del profeta Isaías, creo que el capítulo 43, dice, mira Israel, yo estoy contigo, yo soy tu creador. Cuando pases por las aguas no te ahogarán, no te inundarán. Y cuando pases por el fuego no arderá en ti. La verdad, nos gustaría que el versículo diga, cuando las aguas quieran pasar, o cuando el diablo te quiera empujar, o los seres humanos te quieran echar al fuego, yo le voy a impedir. Estaría bueno que dijera eso, pero la verdad que no lo dice. Da por entendido de que van a venir pruebas profundas como las aguas y pruebas que a veces te parece que te van a consumir. Chao, esto me consumió, no aguanto más. Mañana me aparto y me voy para el mundo. Está complicada algunas situaciones. Y el Señor permite eso y te dice, y cuando pase eso, Aldo, mirá,
ten por sumo gozo, porque eso no ha venido por casualidad. Eso ha venido, ¿sabes para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Para que tú seas un hombre paciente y manso y humilde. Pero yo no quiero eso. Quiero estar contigo. Y el Señor dice, pero si tú dejas que yo haga eso, tú vas a predicar sin hablar. Porque los demás te van a mirar y te van a decir, este tiene algo que otros no tienen. El sermón más poderoso que existe no es este. Y eso que este está salado de ungido. Pero el sermón más poderoso es nuestro ejemplo. Por eso es que algunos líderes, acostumbrados a que Dios los use y lleven el mensaje, impactan a lo lejos. Pero el carácter que tienen, así como a lo lejos atraen a la multitud, cuando lo conocen y conocen su carácter, le echa fría a la multitud. Todos salen corriendo. Con los dones operando a través de ellos, atraen a la gente y bendicen a la gente. Y con el carácter podrido y carnal que tienen, la ahuyentan. ¿Cómo es posible que hay personas que sean usadas con poder a la distancia? ¿Cómo es que haciendo la obra tienen poder? ¿Y cómo es que tienen un carácter tan carnal a la hora de discipular y de formar y de convivir con los demás? Porque una cosa es lo que el Señor hace a través de nosotros y otra cosa es lo que hace en nosotros. Cuando Él hace en nosotros, ¿sabe qué ocurre? Tenemos que morir. Tenemos que matar la naturaleza carnal que habla acá. La naturaleza que nos incita al pecado. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Mientras que para venir acá y hablar y dar este mensaje, oramos, nos encomendamos en las manos del Espíritu Santo y decimos, vamos a bendecir a la gente y el Espíritu Santo me usa. Sin embargo, lo otro demanda el crisol de la prueba. Lo otro demanda muerte al yo. Y no todos están dispuestos para eso. Que Dios te use, además de un deseo, es una aseveración. Que Dios te use, a través tuyo, lleve el mensaje, a través tuyo sane a las personas, a través tuyo profetice, a través tuyo eche los demonios, no significa que eres lleno del Espíritu Santo. Eres usado por el Espíritu Santo y respaldado a la hora de hacer su obra y de llevar su palabra. Y eso lo hace Dios por amor a sí mismo y por amor a la gente que te escucha. Pero eso que seas respaldado no significa que seas aprobado, porque aprobados somos en el carácter. Por eso cuando hay que elegir obreros para la mies, el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, al joven pastor Timoteo, mira, cuando vayas a elegir los líderes para llevar adelante la obra de Dios, comienza a dar toda una serie de cosas que tienen que ver con el carácter. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o el supervisor de una obra, de la obra de Dios, sea irreprensible en su carácter. Marido de una sola mujer, no pendencioso, no contencioso ni pendenciero. Lo dije. Iba tan rápido que puse la mitad de cada palabra. Es necesario que no sea pendenciero. ¿Cuál es el pendenciero? El que le anda mojando la oreja a los otros para calentarlos. No un provocador. No una persona descontrolada en su carácter. Todas las cosas que dice no tienen ninguna que ver con los dones. Mire usted qué cosa interesante.
No dice, es necesario que el obispo hable en lengua y la sepa interpretar. En 4 idiomas. Inglés, francés, español y portugués. No dice eso. Que sane los enfermos, pero además que los sane a todos. Sane las patas, sane la cabeza, sane el ojo, sane el hígado, que no haya órgano que no sane. No, no dice eso. Habla del carácter. Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Preséntate ante Dios como un obrero, no a probar, sino aprobado. Que no tiene nada que avergonzarse en su carácter. Y esto es la llenura del Espíritu Santo controlándote a ti. O sea, no te engañes. Dios puede usarte y respaldarte, pero no significa que te está aprobando. Probablemente, como Saúl, pueda estar profetizando, pero Dios ya te ha reprobado y tiene uno mejor que tú para el cargo. Solamente está esperando que se críe, como le pasó a David. El Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. ¿Por qué? Porque una y otra vez le era desobediente al Espíritu Santo. Era desobediente a la palabra y a la orden del Espíritu. El Señor no se toma a la ligera nuestras rebeliones. Él detesta nuestras rebeliones. Y si persistimos en la rebelión, no solamente vamos a quedar débiles y esclavizados al pecado, sino que también corremos el riesgo de que el Espíritu Santo se vuelva nuestro enemigo. ¿Cómo? Yes. Se vuelva nuestro enemigo. Se lo digo por la Biblia. Isaías capítulo 63, verso 10. Hablando de Israel, dice, ellos, los israelitas, se rebelaron contra él, contra el Dios y Padre, contra Yahweh, Yahweh Sebaot, o Jehová de los ejércitos, y entristecieron a su Santo Espíritu. Se rebelaron contra Dios y su palabra, contristaron el Espíritu Santo, así que él, el Espíritu Santo, se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. ¿Tan así? Está ahí en la Biblia. Eso es posible. ¿Cómo es posible? Sí. En la antigüedad el Espíritu Santo no venía como en el Nuevo Testamento sobre toda carne. No, era sobre hombres selectos. Uno de esos hombres fue Sansón. Otro de esos hombres fue Saúl. Ellos tanto insistieron en rebelarse y en pecar, total, Dios los seguía usando. Un buen día el Espíritu Santo se apartó de ellos y algunos ni se habían dado cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba con ellos. Con todo, miren las cosas, ¿no? En una oportunidad había un culto de bendición que había hecho Samuel en su lugar de donde él habitaba, donde él vivía. Había hecho una reunión y allí había descendido el Espíritu de Dios. Y Saúl, que andaba en otra, llegó y la unción cayó sobre Saúl, de tal manera que el dicho quedó entre los israelitas. ¿Cómo? Saúl también entre los profetas, pero no estaba endemoniado él. Sí, también estaba endemoniado. Pero bajo la unción, bajo lo que Dios estaba obrando allí, profetizó, habló de parte de Dios. Profetizó también un sumo sacerdote religioso acerca de que era necesario que Jesús muriera por el pueblo y no que todo el pueblo muriera. Entonces eso de que Dios te use, sí, es verdad, pero no significa respaldado que aprobado. Recuerda eso. Muchos dirán en aquel día, Señor, pero echamos fuera demonios en tu nombre, pero profetizamos en tu nombre. No os conozco, hacedores de maldad.
Que Dios te use no es una señal de aprobación y de que estés lleno del Espíritu Santo. Te usa por amor a su palabra, por amor a la gente, por amor a sí mismo. Te usa porque Él se ha comprometido contigo. Pero una cosa es lo que Él hace y otra cosa es lo que tú haces para con Él. Hace un tiempo me encontré con una persona bastante rebeldona y le advertí acerca de sus rebeldías. Y ella comenzó a mostrarme todo lo que Dios hacía por ella. Y yo digo, es verdad, pero eso lo hace Dios. Yo no te estoy confrontando por lo que hace Dios, te estoy confrontando porque lo que haces tú, que con semejantes pruebas y señales le resistes, sigues haciendo lo que se te canta. No lo escuchas a Dios, no escuchas su palabra cuando Él te habla, y también a mí, cuando vengo de parte de Él a aconsejarte, a advertirte y a exhortarte, me echa fli espiritual. En otras palabras, te oigo pero no te escucho, o te escucho pero no te oigo. Es como escuchar llover. Mis amigos, no es la voluntad del Espíritu Santo volverse nuestro enemigo. No es rechazarnos. Pero nosotros tenemos pérdida en esta tierra y todavía pérdida de recompensa eterna si nosotros no obedecemos al Espíritu Santo y no caminamos bajo el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Allí donde tú te sometes al pecado, a la carnalidad, allí hay esclavitud. Lo acabamos de leer en Romanos. Allí hay esclavitud. Allí está, o por ignorancia, o por engaño, o por rebelde, estás atado, hay esclavitud. Estás creyendo al error, a la mentira, al engaño. Dios no está ahí y ahí eres débil y propenso a hacer lo que a Dios le desagrada. Y ahí resistes al Espíritu Santo. Jamás va a haber poder ahí. Por eso dice Proverbio 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y lo abandonan, recibirán misericordia. ¿En qué área no estás prosperando? ¿En qué área eres débil para prosperar? En el área en que te esclavizas al pecado. En el área en que no obedeces la verdad. En el área en que no se libera la clave del poder para que venzas. Esto es la sujeción, la sumisión, la entrega, la rendición al Espíritu Santo. Así pues, que si estás conociendo esta verdad, la verdad te puede hacer libre. Y hoy tienes la oportunidad de volverte al Dios que te llamó, que te escogió y que te quiere usar con poder. Y no solamente eso, sino que seas un testimonio de su poder en tu vida. La clave para vivir bajo ese poder es desarrollar cada día más una obediencia perfecta al Espíritu Santo. Señor, yo he hablado tu palabra en este día y en esta hora. Señor, muchas personas nos están escuchando en este momento. Yo sé que tú has hablado en este día y en esta hora. Ahora socórrenos. Con esta luz que ha venido por tu palabra, úsanos con gran poder. Que esa palabra produzca el fruto por la cual tú la envías y muchos sean beneficiados. De modo que hablemos de tal manera que la gente entienda primero y de tal manera que la gente tenga convicción de fe para creer y confiar en ti de todo corazón. Te lo pedimos para tu gloria, Señor, te lo pedimos para tu alabanza y oramos, Señor, para que pronto tengamos noticia de los resultados de vivir en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vamos a despedir cantando, alabando al Señor. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, en una semana, aquí, en este mismo canal de la Iglesia Casa Real.
El Señor ha hablado en esta mañana. Y vamos a ser no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Sí? Así que a poner en práctica lo que el Señor ha hablado. Grita el Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de Gloria. Grita el Señor con voz de victoria. Canta alabanza al Rey de Gloria. Aleluya sea aquel que nos causó ser vencedores de su amor. Oh, 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 solo en Él podemos vencer. Oh, oh, es invencible nuestro Rey. ¡Vamos! Grita el Señor con voz de victoria. ¡Vamos, iglesia! Canta alabanza al Rey de Gloria. Aleluya sea aquel que nos causó ser vencedores de su amor. Oh, oh, solo en Él podemos vencer. Oh, oh, es invencible nuestro Rey. Oh, oh, solo en Él podemos vencer. Oh, oh, es invencible nuestro Rey. Y lo confiesa con su boca, creyendo en su corazón. Oh, solo en Él podemos vencer. Oh, oh, es invencible nuestro Rey. Oh, oh, solo en Él podemos vencer. Oh, oh, es invencible nuestro Rey. Y cantamos alabanzas al Rey de Gloria. Y le damos un fuerte aplauso ahí donde se encuentra, al Rey de Glorias, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tengan un buen término de fin de semana. Dios los bendiga y nos estamos viendo el domingo que viene en este lugar, por este mismo canal. En el nombre de Jesús. Amén. Celebrar, la mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El Rey ya está llegando, Él quiere verte aquí. Palabras para el alma, Él desea. Ven a postrarte en su presencia,
de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey está llegando, él quiere